Bienvenidos a Conversaciones con propósito. ¿Qué tal? Un espacio creado para detenernos en medio del ritmo acelerado de la vida y conversar sobre aquello que realmente transforma nuestro corazón. Hoy comenzamos una serie muy especial titulada Mujeres con propósito. Una serie que, bueno, nace de una realidad que vemos cada día. Mujeres extraordinarias que cuidan de su familia, trabajan, emprenden, sirven a los demás, bueno, sostienen hogares, inspiran a quienes les rodean y sin embargo, y aquí está la clave, ¿verdad? Cuando se quedan a solas consigo mismas, muchas sienten una pregunta que nadie más escucha y es, ¿por qué sigo sintiendo este vacío? Y es que vivimos, queridos, en una sociedad que, bueno, que ha enseñado a las mujeres a ser fuertes, independientes, resolutivas y capaces de llegar a todo. Pero muy pocas veces, bueno, le han enseñado algo que es muy importante o mucho más importante, que es cómo cuidar de su corazón, cómo descubrir quién es realmente, cómo vivir alineadas con el propósito para el que fueron diseñadas o creadas. Y precisamente de eso queremos hablar durante toda esta serie. No desde la teoría, no desde frases bonitas, sino desde la experiencia de acompañar a cientos de mujeres que un día decidieron dejar de sobrevivir para comenzar a vivir plenamente. Porque en Fizoe creemos que el verdadero crecimiento no consiste únicamente en cambiar lo que haces, no, consiste en comprender quién eres y cuando cambia tu identidad, cambia tus decisiones, cambian tus relaciones y cambian también tus emociones y finalmente, obviamente, también cambia tu vida. Y para recorrer este camino, pues nos acompaña una mujer a la que tengo un enorme cariño y admiración, forma parte de nuestro equipo de Fizoe y lleva años acompañando procesos de transformación en mujeres de diferentes edades y circunstancias. He visto cómo mujeres completamente agotadas recuperan la ilusión, cómo mujeres inseguras descubrían una fortaleza que desconocían, cómo mujeres que pensaban que su historia estaba terminada descubrieron que todavía podían estar escribiendo nuevos capítulos. Su pasión, la pasión de Ana María, es ayudar a cada mujer a reencontrarse con su identidad, sanar sus heridas, gestionar sus emociones y vivir alineadas con el propósito para el que fueron diseñadas. Ana María, es un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Bienvenida a Conversaciones con propósito. ¿Cómo estás? Hola Antonio, muchas gracias. De verdad que creo que este espacio va a ser súper poderoso y esta información que vamos a estar dando a las personas pues va a ayudar mucho a las mujeres y a las personas en general. Entonces, qué decirte, gracias porque para eso estamos aquí, para ayudar, para ser posibilidad para otras personas y para ayudar a las personas. Mira, Ana María, sé que llevas muchos años acompañando a mujeres en sus procesos de crecimiento personal, mujeres de diferentes edades, ¿no? De diferentes profesiones, incluso circunstancias. Sin embargo, estoy convencido de que existe un denominador común en todas ellas, y es cuál es la frase, y por eso quería preguntarte, ¿no? Sobre cuál es esa frase o esa emoción que más escuchas cuando una mujer llega por primera vez a pedir ayuda. Hacemos una breve pausa en nuestra conversación porque queremos hacerte una invitación muy pero que muy especial. Si deseas seguir creciendo de manera integral y desarrollar todo tu potencial, te invitamos a formar parte del ecosistema de Fizoe. Visita fizoe.com, donde encontrarás una gran variedad de recursos pensados para ayudarte en tu desarrollo personal, relacional, profesional y espiritual. Allí tendrás acceso a libros, herramientas, prácticas, guías y materiales descargables, y muchos de ellos totalmente gratuitos, diseñados para impulsarte en el camino hacia una vida más plena, con propósito y equilibrio. En Fizoe creemos que una vida extraordinaria se construye creciendo cada día y queremos acompañarte en este proceso. Entra ahora en fizoe.com y descubre todo lo que hemos preparado para ti. Y ahora sí, continuamos con nuestro programa de hoy.
Bueno, la verdad, Antonio, es que vivimos una época donde muchas mujeres han alcanzado metas profesionales, familiares, económicas, pero siguen sintiendo un vacío difícil a veces de explicar. Y la frase que más escucho en mujeres que aparentemente lo tienen todo, curiosamente no suele hablar primero de problemas. Ujú, Pero fíjate, Antonio, qué curioso. Hablan de sensaciones. Me siento vacía, estoy cansada, no sé wow, qué me pasa. He conseguido muchas cosas, pero siento que algo me falta. ¿Qué pasa? Que muchas llegan pensando que necesitan más motivación o aprender a organizar mejor su tiempo, pero cuando empezamos a profundizar descubrimos que el verdadero problema no es la falta de capacidad, es ujú, que llevan demasiado tiempo viviendo desconectadas de sí mismas. wow, En mi experiencia trabajando con mujeres, pues la verdad que me he dado cuenta que una mujer puede funcionar perfectamente durante años y al mismo tiempo haber dejado de vivir desde quien realmente es. A ver, puede cumplir todas sus responsabilidades y sin embargo sentirse perdida porque ha dejado de escuchar su propia voz, claro. como por ejemplo decir, ¿cómo me encuentro yo? ¿Cómo estoy? Mm, mm. Mira, es curioso, ¿no? Pero mientras te escuchaba, recordaba una frase que suelo repetir mucho, ¿no? Uh -huh. La sociedad nos ha enseñado a construir una vida, pero muy pocas veces nos ha enseñado a construir una persona, ¿no? Y es que, no sé si coincides conmigo, pero vivimos en una cultura donde todo gira alrededor del hacer. Tengo que Uh -huh. hacer, a qué te dedicas, cuánto produces o Es cuánto verdad. ganas. Pero bueno, casi nadie nos pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Uh ¿Qué -huh. ocurre dentro de ti? ¿O qué Exacto, necesita tu ser interior, ¿no? Tu alma, tu exacto. espíritu, llámalo como quieras, ¿no? Y cuando esas preguntas permanecen sin responder durante años, creo que es cuando aparece, ¿no? Ese vacío Sí. del que has hablado, ¿no? Yo suelo comparar ese vacío con el piloto rojo del coche, Uh ¿no? -huh. Cuando se Es verdad. enciende esa luz, ¿no? En el cuadro de mandos, bueno, Hay un problema, ¿verdad? sí, Hay claro. algo que falla. Es ese warning, ¿no? Sí, Donde sí, se dice sí, warning, sí. ¿no? Bueno, claro, ahora, obviamente, ¿no? El vacío no es el problema. El vacío no es el problema. El vacío es el aviso, ¿no? Esa Uh lucecita -huh. roja del coche, ¿verdad? El vacío definitivamente es esa warning, ¿no? Al que Uh tenemos que -huh. prestarle atención, obviamente, ¿no? El problema, eh, eh, es más, yo creo que, mira, desde la perspectiva FIZOE, nosotros creemos que el ser humano no fue diseñado simplemente para sobrevivir o producir, ¿verdad? Sino que fuimos diseñados Ajá. para vivir desde una identidad clara, ¿no? Y un propósito claro también. Por eso, ninguna cantidad de éxito puede sustituir aquello para lo que fuimos diseñados, ¿verdad? Así Ahora, es, efectivamente. eh, quería conectar con una segunda pregunta que creo que puede ser interesante. Mira, muchas mujeres dedican su vida a cuidar de los demás, ¿eh? Ujú. Son madres, son esposas, son hijas, profesionales. Te quería preguntar, ¿en qué momento una mujer empieza a perderse detrás de todos esos papeles o de todos esos roles? Bueno, pues Antonio, esto no ocurre de un día para otro. Esto Ujú, sucede poco a poco. Esto va como cuando tienes un vasito de agua y va cayendo una gota, pla, 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 hasta que el vaso se llena y mm, desborda. ¿Y qué empiezas siendo hija? Empiezas luego esposa, después madre, profesional, cuidadora, en fin, responsable de todo. Hay una responsabilidad en tu vida y estás ocupándote de todo menos de ti. Y sin darte cuenta, todos estos papeles ocupan tanto espacio en la mujer que dejan de preguntarse, ¿quién soy yo cuando nadie necesita nada de mí? mm, Y esta es la causa, Antonio, por la que trabajamos. Aquí en FITOE trabajamos precisamente en recuperar esa identidad antes de los roles, porque los roles van cambiando, pero la claro. identidad permanece. Y qué importante es no perder la identidad. Mm, Muchas veces nos encontramos con personas que han perdido totalmente la identidad. Y cuando una persona pierde su identidad, ¿qué pasa? Que experimentas confusión profunda, hay un vacío emocional, pérdida de rumbo en la vida y por eso es importante que nuestra identidad permanezca y y no desvanezca. qué importante, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, ¿no? Porque muchas veces no perdemos
nuestra identidad de golpe, ¿no? Y lo acaba de decir Ujú. perfectamente, ¿no? La vamos entregando poco a poco. Sí, 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 Y creo que cuando vivimos durante años intentando responder a todas las expectativas, ¿no? Aparece otro gran enemigo, que es el agotamiento, ¿verdad? exacto. Hay una imagen que siempre comparto en mis sesiones, ¿no? Imagina un árbol, ¿no? Todos, Ujú, todos admiramos sus frutos, ¿verdad? Pero los frutos no nacen por casualidad, dependen de esas raíces sanas, ujú. ¿no? Bueno, la mujer de hoy pues dedica muchísimo esfuerzo a producir fruto. Quiere ser buena madre, buena esposa, buena profesional, buena amiga, ya sabes, ¿no? Etcétera, Es etcétera, verdad. etcétera, ¿no? Pero pocas veces se detiene a cuidar las raíces. Y las raíces son su identidad, ¿vale? Ujú. Si las raíces se secan, pues tarde o temprano también se secarán los frutos, ¿no? Así De es, hecho, tú lo has dicho muy bien, los roles cambian durante la vida, la identidad debe de permanecer firme. así Y eso es. me lleva a otra reflexión, a otra pregunta, ¿no? Porque, Ana María, vivimos en una sociedad que parece exigir a la mujer ser perfecta en todos los ámbitos, ¿no? Y claro, eso tiene sus consecuencias. ¿Qué consecuencias crees tú que está teniendo estas mujeres que están teniendo esa presión precisamente de ser perfectas en todos los ámbitos? Bueno, yo creo que porque intentan sostener demasiadas expectativas al mismo tiempo. Wow. La sociedad les dicen que tienen que ser excelentes profesionales, empresarias, si tienes alguna empresa, hay alguna mujer que tiene una empresa y tiene que ser la mejor empresaria, excelentes madres, excelentes esposas, excelentes hijas y además, si puedes, sonríe. Mi trabajo, estamos aquí para ayudarles a comprender que una vida equilibrada no consiste en hacerlo todo, Mm, consiste en saber qué sí corresponde hacer y qué no. Porque muchas mujeres necesitan como permiso, vamos a ponerlo así entre comillas, ¿verdad? Para dejar de cargar aquello que nunca les perteneció. mm, Y romper con ese molde, Antonio, suele generar, pues como, suele generar culpa, como miedo, ¿no? A ser juzgadas como, como que egoísta, ¿no? Por priorizarse. ¿Por qué? Porque estás acostumbrada a dar todo por los demás. Y mm, cuando tú empiezas a decir, bueno, vamos a ver, tengo que cuidarme yo también, ¿no? Para poder claro. seguir adelante, yo también tengo que poner parte de mí y cuidarme. Y Mm, cuando empiezas a priorizar, pues a veces pueden ser juzgadas. claro. Entonces, este permiso que, vamos a ponerlo entre comillas, se da a la mujer, pues simboliza el acto de darse a sí misma la autorización interna para poner límites claros, delegar tareas. A veces queremos Qué bueno. hacer todo, o Mm, sea, y es importante delegar tareas y pedir ayuda. O sea, priorizar su propio descanso, la salud mental y sobre todo el desarrollo personal. Es mm. importante cuidarnos mucho, por favor, mujeres. Mujeres y hombres, cuidado. De hecho, no sé, seguro que estás de acuerdo conmigo si te digo que hay una mentira muy extendida, ¿no? Y es creer que nuestro valor depende de nuestro rendimiento, ¿no? Ujú. Y eso produce personas agotadas, las he expresado muy bien, Agotadas. porque siempre, Sí, bueno, siempre sienten que tienen que hacer un poco más. Y bueno, la identidad basada en el rendimiento nunca descansa, ¿no? así es. Cuando conoces tu identidad, ahora sí, cuando conoces tu identidad, ya no necesitas competir constantemente, ¿no? Ya no necesitas compararte, ya no necesitas Exacto. impresionar. Bueno, simplemente comienzas a servir desde la libertad, ¿no? Y esa diferencia, lógicamente, para mí, creo que cambia completamente la manera de vivir, ¿no? Soy convencido de que no eres más valiosa porque hagas más, sino que Ujú. eres valiosa porque tienes un propósito antes incluso de que hicieras nada, ¿sí? Así es. Y bueno, Así es. también quería profundizar también un poquito más en el sentido de que te quería preguntar ¿por qué crees que es tan frecuente que muchas mujeres vivan pendientes de la opinión de los demás? Bueno, pues la verdad que es una de las cárceles emocionales más frecuentes, ¿eh? Wow. Muchas decisiones importantes no nacen del corazón de la mujer, nacen del miedo a decepcionar, del miedo a ser juzgada, miedo a no ser suficiente. Y buscar siempre la aprobación ajena genera ansiedad, estrés y un agotamiento crónico. O sea, ¿qué pasa? Que además mina tu autoestima al condicionar tu valor a las opiniones ajenas y te aleja de tu propia autenticidad.
Porque ¿qué pasa? Que terminas tomando decisiones para los demás Mm, y por complacer a los demás en lugar de ser fiel a ti misma. Y es aquí en FIZOE donde les ayudamos a romper esa dependencia, para que la mujer vuelva a tomar las decisiones alineadas con sus valores y su propósito. Entonces, qué bueno, la bueno, verdad que qué bueno. estamos Creo, siempre creo, mirando cómo vamos a quedar hacia los demás, qué va a pasar. Y bueno, esto es importante romper mm, con este molde, ¿no? qué bueno. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque definitivamente creo que aquí existe una de las mayores batallas del corazón humano, ¿no? Y es que todos necesitamos aceptación. Eso es natural, Así, ¿no? El problema aparece cuando la aprobación de los demás, pues se convierte en la fuente de nuestro valor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí cuando dejamos de vivir nuestra vida para vivir la vida de otros o que otros esperan de nosotros, ¿no? así es, Y eso es así es. tremendamente agotador, definitivamente, ¿no? Es decir, mientras tu identidad dependa del reconocimiento externo, pues siempre vamos a vivir esclavos, ¿no? Del miedo a decepcionar a los demás, ¿sí? Así es. De hecho, la verdadera libertad comienza cuando entiendes que tu valor no depende de la opinión de quienes te rodean, ¿no? Sino del amor Ujú. con el que actúas. Y esto sí que es Así es. importante, ¿no? Bien, Ana María, lo siguiente que quiero preguntarte es, ¿puede el vacío convertirse en el comienzo de una nueva transformación en la vida de las mujeres? Sí, 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 ¿Sí? sí. O sea, claro que sí, absolutamente. De hecho, muchas de las mujeres que hoy viven con mayor plenitud comenzaron precisamente sintiéndose vacías, sintiéndose perdidas. Y el vacío suele ser el momento en que dejamos de sobrevivir para Mm, empezar a despertar. Y despertar algo que estaba dormido, que estaba vacío, que estaba apagado. Bueno, mi equipo y yo, aquí en FIZOE, nosotros lo que intentamos es no apagar esa sensación rápidamente. ¿Por qué? Porque primero tenemos que escuchar. Y en la escucha vamos a encontrar la pregunta que va a cambiar toda la vida. Vamos a trabajar escuchando de una manera profunda y activa que nos va a permitir conocer preocupaciones, valores, bloqueos que tiene esta persona. Y a partir de esta atención es posible formular preguntas poderosas y que desafían pues perspectivas y generan un cambio real. Por ejemplo, una pregunta que yo haría, pues, ¿qué es lo verdaderamente que te hace sentir viva? ¿Cómo puedes dedicarle más tiempo a eso que te hace sentir viva, que te hace sentir bien? qué bueno. Otra pregunta, por ejemplo, pues, si tú miraras a un espejo, ¿qué consejo te darías a ti misma? ¿Qué Wow. es lo que te impide dar el siguiente paso? ¿Y qué necesitas para superarlo? Qué bueno, Ana María. La verdad que estoy disfrutando muchísimo esta conversación. Quería seguir profundizando un poquito más y quería hacerte una pregunta que creo que es bastante interesante. Mira, muchas mujeres piensan que sus problemas comenzaron hace poco. Sin embargo, ¿hasta qué punto las heridas del pasado siguen condicionando la manera en que una mujer piensa, siente y se relaciona consigo misma y con las demás? ¿Qué Pues la piensas, Ana verdad, María? Antonio, que influyen muchísimo, más de Sí, lo que ¿verdad? imaginamos. Wow. Muchas mujeres creen que reaccionan al presente, a lo que están viviendo ahora mismo, pero en realidad están reaccionando desde heridas del pasado, Mm, heridas de rechazo, de abandono, separación, malos tratos, infidelidad en la pareja, comparaciones, desvalorización. Yo estoy convencida que sanar no consiste en borrar el pasado, pero sí consiste en dejar de vivir gobernadas por este pasado que nos ha hecho daño, que nos ha hecho heridas. mm. Y es ahí donde nosotros entramos, en trabajar curando esas heridas, dejar que esas heridas ya no nos gobiernen más. Creo que acabas de decir algo que puede cambiar la vida de muchas personas, Ana María, porque mira, las heridas no solamente producen dolor, las heridas producen una manera de interpretar la realidad. Porque mira, creo que dos mujeres pueden vivir exactamente la misma situación y una Mm, lo interpreta como una oportunidad, mientras que la otra la puede interpretar como una amenaza. ¿Cuál es la ujú, diferencia? Bueno, no está en la situación, está en la lente con la que observa la vida, ¿no es cierto? ujú. Y esas, Así es. esas lentes muchas veces fueron construidas por experiencias dolorosas. Por eso yo suelo decir, ¿no?, que el mayor problema no es lo que nos ocurre,
el mayor problema es la historia que comenzamos a creer acerca de nosotros mismos después de aquello que nos ocurrió. Ujú. Una niña Así es. rechazada, pues puede convertirse en una mujer que cree que nunca será suficiente, ¿no? Ujú, Una mujer ignorada puede convertirse en una mujer que vive desesperadamente, ¿no? Y desesperadamente buscando aprobación, ¿verdad que ujú. sí? Bueno, qué bueno lo que acabas de compartir. Entonces, te quería preguntar también, hoy escuchamos constantemente la palabra propósito, ¿sí? Pero Ana María, ¿qué significa realmente vivir con propósito? A ver, el propósito de una persona no es encontrar un trabajo perfecto ni la familia perfecta, sino en descubrir para qué he sido diseñada. Descubrirlo transforma a tu bienestar. Cuando una mujer descubre quién es, comienzas a entender todo. Comienzas a entender dónde aportas más valor, cómo amar, cómo servir y cómo dejar huella. El propósito actúa como un motor interno que te motiva a levantarte cada mañana y te ayuda a priorizar tu tiempo en lo que realmente importa. Y esto cambia completamente tu manera de vivir. O sea, levantarte por la mañana sabiendo tu propósito cambia mucho a no saber el propósito por el cual estás aquí. Claro. Y una pregunta, Ana María, después de tantos procesos acompañando a mujeres, ¿qué es lo primero que cambia cuando una persona comienza a transformarse? Bueno, pues yo creo que lo primero que cambia es su forma de interpretar la vida. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero ahora ella ya deja de verse como víctima y comienza a verse como protagonista. Y eso cambia absolutamente todo. En Fizoe decimos que el verdadero cambio siempre empieza por el entendimiento. Cuando empezamos a entender, empieza el crecimiento de la persona. Ese creo que es precisamente uno de los pilares de nuestra metodología, ¿no? Ujú. Yo suelo decir que las personas no cambian porque alguien les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Sino cambian cuando entienden algo que antes no veían, ¿no? De hecho, podemos repetir consejos durante años, pero bueno, si no cambia el entendimiento, pues la conducta termina siempre, ¿no? Regresando al mismo lugar. Por eso de que las cabras, ¿no? Siempre vuelven al monte, ¿no? Ahora, se habla mucho de vivir alineadas, ¿no? Se habla mucho de vivir, de estar Ujú. alineadas, de vivir alineadas, pero desde tu mirada, ¿qué significa realmente esto de vivir alineadas? Bueno, pues a ver, significa que lo que pienso, lo que siento, lo que decido y la Mm, vida que construyo avanzan en la misma dirección. Es decir, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones van en la misma dirección sin contradecirse. Actúan según sus valores más profundos y no se dejan llevar por los que otros esperan de ella. La alineación produce paz, una mayor motivación y productividad. Reduce el estrés, un mayor bienestar emocional, aumenta la seguridad en ti mismo y estar alineada es muy importante porque aporta también paz en la toma de decisiones. mm, Y día tras día estamos tomando decisiones. Entonces, el estar alineada es muy importante porque te ayuda mucho. ¿Y por qué? Porque estás más segura. mm. Qué bueno. De hecho, creo que aquí encontramos una de las mayores definiciones de plenitud, ¿no? La plenitud no consiste en una vida perfecta, ¿no? Consiste en una vida que sea coherente, como tú acabas de Ujú. decir, ¿no? Y cuando aquello que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos y aquello que hacemos apuntan hacia una misma dirección, bueno, pues desaparece en gran parte ese conflicto interior, ¿no? Que muchas veces tenemos. Definitivamente la paz no llega cuando desaparecen los problemas, obviamente, ¿no? La paz aparece cuando dejamos de estar en guerra con nosotros mismos, ¿no es Así es. cierto? Las Bueno, gestionamos de otra manera. exacto. Y esa coherencia, pues obviamente solamente nace, pues eso, cuando conocemos nuestra identidad y vivimos conforme o siendo consecuente, ¿no? Con esa identidad. Ahora, Ana María, y ya estamos llegando al final del programa, la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Quería hacerte una última pregunta ya para ir cerrando. Seguramente hay miles de mujeres que nos están viendo y que se han sentido muy reflejadas en esta conversación. Si pudieras hablar directamente con ellas, ¿qué le dirías?
Bueno, pues lo primero que es una vez que yo reconozco y acepto que tengo un vacío, eh, como que me falta algo en mi vida, entender que este vacío es como una señal de alerta que te está pidiendo atención. O sea, cuando tú te sientes vacía, dices, jolín, es que me siento vacía, es que está pasando algo dentro de mí que no está bien, hay algún vacío en mí. Tengo todo, quizás tengo una familia maravillosa, tengo económicamente todo me va fenomenal, es mi trabajo, en fin, todo, pero hay algo dentro de mí que hay un vacío. Mm, Yo creo que esto ya es una señal de alerta que te está pidiendo atención y que hay que poner solución. O sea, no te puedes quedar así toda la vida. No, 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 por favor. O sea, párate. Si estás sintiendo algún vacío en tu interior, es importante de poner la solución y saber que, bueno, esta solución no va a ser inmediata, no va a ser de un día para otro, pero hay que hay que ir avanzando y lo importante es escucharse, hacerse preguntas como qué necesito, qué parte de mí llevo demasiado tiempo ignorando. Es hora de empezar a encender esa parte que está apagada, que está vacía, es hora de empezar a llenar esos vacíos y es hora de ponerlo en funcionamiento. Es hora verdad. de activar y si puedo hacerlo acompañado, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el crecimiento no consiste en caminar sola. Estamos aquí para ayudarte. Aquí nosotros desde Fizoy estamos aquí para ayudarte a llevar una vida satisfactoria y completa en todos los aspectos, donde no haya vacíos ni te encuentres perdida. Y creo, Antonio, profundamente que la transformación ocurre cuando una persona encuentra un espacio seguro. Y nosotros somos ese espacio seguro. Desde aquí, desde Fizoy, nosotros somos ese espacio seguro donde vas a poder comprender, sanar y volver a caminar con el diseño que Dios puso en tu vida. Pues genial, Ana María. Estamos ya prácticamente, bueno, ya hemos llegado al final de este espacio que queríamos compartir contigo. Y bueno, me ha encantado, no sé si a ti te ha encantado esta conversación. Y sí que es verdad que me gustaría terminar, me gustaría que no termináramos este programa simplemente pensando que, bueno, que has escuchado una conversación interesante, Uh ¿no? Me -huh. gustaría más bien que terminaras haciéndote una pregunta, ¿no? Como sabes, a mí siempre me gusta hacer preguntas, ¿no? Ajá. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que no dedico un momento para escuchar mi propio corazón? ¿Qué te parece si tú que me estás escuchando te puedes hacer esta pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no dedicas ese momento a escuchar tu propio corazón, ¿no? Porque, mira, hoy hemos hablado del vacío, de la identidad, hemos hablado de heridas también, ¿no? Incluso de las emociones, hemos hablado de, Ana María nos ha hablado del propósito, pero en realidad todo puede resumirse en una sola idea. Mira, muchas mujeres han aprendido a cuidarse extraordinariamente bien de todos, pero han olvidado cuidarse Uh de sí -huh. mismas. Y cuando una mujer deja de cultivar su interior durante demasiado tiempo, el alma comienza a enviar señales, no para condenarla, sino para invitarla a regresar, ¿sí? Porque Uh bueno, -huh. el propósito nunca fue que vivamos agotadas o agotados intentando demostrar nuestro valor, ¿no? El propósito siempre fue que viviéramos desde la seguridad de saber, pues, quiénes somos, ¿sí? Así Así es. que, nada, pues despedimos esta reunión. Yo quiero dejarte, ¿sí? ¿Te parece bien? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Algo que quieras aportar más? Vale, pues como último, pues aportar y decir a ti mujer o hombre que nos estás viendo, qué importante es el que no haya ningún vacío, ni Mm, que si hay algo que sientes en tu interior que te está faltando, por favor, conecta con nosotros, porque estamos aquí para ayudarte y estamos aquí para que tengas una vida satisfactoria en todos los aspectos. Y bueno, ¿qué más decir? Que vales mucho. Así que por favor, no pierdas más el tiempo. Vales mucho. ¿Y sabes el qué? Mereces ser feliz. muy bien. Pues, queridos, con esta frase, con esta última, con este último que nos ha comentado Ana María, finalizamos este programa. No sin antes invitarte a que si te ha gustado le des a me gusta, te suscribas, obviamente, y si también puedes compartirlo con tus amigos, pues sería genial. ¿De acuerdo? Y sobre todo, fizoe.com. No, no lo olvides, fizoe.com. Ahí vas a descubrir un montón de recursos, libros
que te van a ayudar seguramente a tu crecimiento integral. ¿De acuerdo? Y te dejo con esta frase. Mira, cuando una mujer descubre quién es, deja de vivir intentando demostrar su valor y comienza a reflejar con libertad la grandeza para la que fue creado. ¿De acuerdo? Un saludo, un abrazo y nos Un vemos en el próximo saludo, programa de Conversaciones con hasta propósito. luego, gracias. Chao.